Ultramaratón. Competencia de carrera a pie, por distancia o por tiempo, que supere los míticos 42 kilómetros del maratón. En el mundo de los corredores hay quienes sienten la curiosidad de explorar más allá, de preguntarse hasta dónde somos capaces de llegar y de entender que los límites solo existen en nuestra mente. Así que acomódate y acompáñame a desandar esta fascinante historia de muchos kilómetros que comenzó en Argentina no hace tanto tiempo atrás. Hola a todos, soy Gerardo Re y estoy muy contento de compartir con ustedes este video que busca preservar la increíble historia del ultramaratón en Argentina. Mi objetivo es mostrarles el camino recorrido, los nombres, las historias y todo lo que ha dado forma a lo que hoy conocemos como la Ultra Argentina. Antes de comenzar, quisiera poner en contexto histórico el momento donde se encendió la chispa de la ultradistancia en la Argentina. Estamos en 1985. Nacía el Plan Austral en manos de Raúl Alfonsín y el ministro Juan Zurril, o sea, y como siempre, estábamos en la ruina. Veníamos de perder hace un par de años la guerra de Malvinas, volvimos a la democracia y se anuncia el juicio a los militares. Dentro de la pobreza en la que estábamos sumidos en la Argentina, las carreras no eran caras, de hecho eran casi todas gratuitas. Todavía no eran moda y si ibas a participar sabías que siempre había uno mejor que vos, todo el mundo volaba y lograr un podio era pelándose el traste. Las carreras eran de muy poca gente. Se anotaban un ratito antes de la largada, no había remeras y si lo había eran de algodón, ya que no existía el dry fit. Juntar 300 corredores en algún pueblo o ciudad era la gloria. Solo las más famosas lo lograban. Si bien los maratones de 42 kilómetros se corrían desde la década del 30 al 50, aquellas donde vieron la luz grandes como Juan Carlos Zavala, Delfor Cabrera, Reinaldo Gorno, Osvaldo Suárez y una lista impresionante de glorias, recién en el año 83 hubo una explosión de esta distancia en la Argentina. Algunas muy conocidas y otras muy locales. Así que dentro del corazón de algunos locos maratonianos, que cada vez eran más, empezaba a aflorar ese sabor a poco que les estaba dejando la reina madre de las distancias. Y así es donde empiezan a aparecer los nombres de quienes serían los grandes artífices de que hoy Argentina sea una sede tan importante de este deporte. Rolando Serviac, Alberto Laporte, Roberto Pérez como jueces y organizadores, y gente loca que pedía a gritos que se hicieran carreras de más distancia. Muchos unían puntos lejanos de miles de kilómetros, haciendo postas o corriendo unitariamente a los que llamaban raídes. Pero esas no eran competitivas, así que no las podemos contar, solo nos daban un síntoma que estaban haciendo. Si a un entrenador de la época le consultabas sobre tus ganas de correr más horas y más distancia, solo te decía que era una locura exponer el cuerpo a ese sacrificio y que si querías correr más y bien, entrenes para como máximo un maratón o 2 al año. No existía internet para conseguir información. Ni siquiera teníamos teléfonos en casa y hacerlo desde el locutorio era carísimo. Revistas solo podías comprar algunas que llegaban del extranjero, muy difíciles de conseguir, como Runner World o Corricolari. Así que no, lo que se hizo fue de verdaderos precursores, verdaderos héroes que nos abrieron el camino. La ultramaratón apenas se esbozaba en la mente de algún loco, ya que en el mundo eran nuevas. Si bien hay 1000 historias desde los griegos en la antigüedad que corrían largas distancias, un ejemplo es España, que es una pionera real de competencias de ultra, ya que un gran luchador como Soto Rojas, que un día de 1978 organizó su propia de 100 kilómetros, corrió él solo para saber de qué se trataba y en el año 1980 logra dar a luz a los primeros 100 kilómetros pedestres de Santander. Y desde ahí hasta la fecha ha hecho infinitas ultramaratones en España, incluido el Campeonato de España y el Campeonato del Mundo de la especialidad. Las primeras 24 horas en un principio se tomaban en cuenta el primer día de una carrera de 6 días, que se hicieron en el año 1879. El registro es de un tal Hasak,
que estableció 214 kilómetros, que fueron superados por un tal Rowell en 1880 con 235. La primera de 24 que se hizo fue una indoor 50 años después, en 1934, y se hizo en Hamilton, Ontario, Canadá, en la cual Arthur Newton, 5 veces ganador de la Comrades que ya se corría, cubrió 245 kilómetros. Desde ahí hasta la fecha no se ha parado de romper ese récord. Una última aclaración antes de comenzar para no crear falsos comentarios. Siempre existe la idea de que antes las carreras eran cualquier cosa, que se medían mal los circuitos y que las organizaciones eran muy deficientes. Pero si de algo estoy seguro es que en esta historia del ultramaratón argentino hay 2 personas responsables al 100%, de las cuales no voy a poner en duda ninguna de sus carreras. Hay otras que sí, y en las que lo dude lo diré sin ningún problema. Aún a riesgo de equivocarme, pero cuando el río suena, suena por algo. Ellos son Rolando Serviak, el primer gran medidor de circuitos oficial de la Argentina, al que he visto trabajar con una precisión absoluta, ya que se trajo todo el sistema utilizado en Estados Unidos y que incluso ha dejado su legado con más medidores de circuito de su nivel. El otro es Ricardo Alberto Laporte, uno de los mejores y más sabios entrenadores que he conocido, creador de la revista Maratón y organizador de cuanta cosa se le ha cruzado con una responsabilidad única. Dicho esto, pasamos a la historia. Corre el 1 de junio de 1985. Llueve a cántaros. Los rayos atormentan a los organizadores del ultramaratón de Argentina. Es el día previo y no afloja. En Capital se está corriendo el selectivo Adidas, que seguro va a restar mucha gente. Y encima venimos de la peor tormenta en muchos años de historia y que no afloja. ¿Largamos o no largamos?, se pregunta Serviak. Esperemos a ver cómo amanece. Y sucede lo impensado. Amanece con algunas nubes, pero con un sol asomándose entre ellas. Se recorre el circuito y a pesar de algunos charcos y ramas parece que es posible. Ahora faltaba ver si venían los corredores y podían llegar a tiempo. La largada estaba pactada a las 13 horas. Llegan al punto de organización y hasta ese momento solo se habían hecho presentes 3 corredores. El Club Atlético Sudamérica era quien organizaba. 2 de los responsables, sin los cuales no se hubiera podido hacer, eran los hermanos Carruega. Daniel, que sería también el abastecedor de agua, y César, que manejaría el autoguía. Esperaremos hasta las 14:25 horas, dijo el juez Argelino Barrera, y si no, largamos con lo que hay. Al llegar la hora de largada ya había 4 corredores más, así que con 7 se decide empezar la competencia. 3, 2, 1 y se larga la primer ultramaratón del país, certificada y controlada por jueces oficiales. Dada la compleja situación climática vivida, al cumplirse una hora de carrera se hace presente el corredor de Santa Teresita Ramón Aristegui, representante del municipio urbano de La Costa, a quien, como caso excepcional, se le permite largar con un desfase de 1 hora 26:20 con respecto al resto de los corredores. El clima se estaba portando muy bien. A la hora de la largada era de 16 grados, así que la competencia se dio sin problemas más que los de esquivar un charco o saltar una rama. Algunos salieron demasiado rápido. Tengamos en cuenta que jamás ninguno había corrido una distancia de carrera de este tipo. El circuito tenía una distancia de 9 kilómetros y era de forma irregular, y se completaba al dar 5 vueltas y media. Desde el principio mismo, Horacio Glade tomó la punta, la cual nunca abandonó hasta la meta final, anotándose como el primer ganador argentino de una competencia de ultramaratón oficial de 50 kilómetros con un tiempo de 3 horas 53:50 segundos. Glade es oriundo de Bernal y es un corredor que seguirá dejando su huella en muchísimas competencias de las que hablaremos más adelante. El resto de los participantes llegaron en este orden. El desfasado corredor de Santa Teresita Ramón Aristegui quedó en segundo lugar con un tiempo de 3 horas 57:15. Tercero lo hizo Adalberto Maidana con 4:43:17 y cerrando la competencia, Carlos Pacheco, también de Santa Teresita, con muchos signos de dificultades físicas. El resto de los corredores abandonaron el circuito. Por ser los primeros y porque aparecerán bastante seguido, los nombraré igual. Brígido Fernández y Roberto Graccione de Quilmes, Oscar Fernández del Club de Corredores y Daniel Rúas del Club Sudamérica.
Estos son los nombres que quedarán en la historia como los osados primeros corredores que se animaron a ver qué hay más allá del maratón. Mis respetos va para todos ellos. ¿Quién es Horacio Miguel Glade, alias el Vikingo? Este gran corredor es de Don Bosco, en Buenos Aires, ahí a 2 pasos de Bernal y a 4 pasos de Quilmes. Empezó como futbolista, corriendo siempre que podía, como parte del entrenamiento para jugar un partido. Un día, sin quererlo, se encuentra con una carrera. Al participar, empieza a conocer ese mundo escondido al que una persona normal no se daba cuenta que existía. ¿Quién se iba a imaginar que había carreras todos los domingos? Solo lo sabrías si ibas a una y empezabas a juntar papelitos de propaganda. Y así fue como, de correr un par de maratones, se entera de que se estaba queriendo correr la primera ultra en la Argentina, a la cual le echó el ojo. Abogado de profesión, nacido el 2 de noviembre del 59 y recibido de abogado, se hizo representante de la Universidad del Salvador. Al aparecer este barbado personaje en las carreras, tan aguerrido, Ricardo Laporte lo bautiza como el Vikingo. Sin lugar a dudas, quedará en la historia como el primer ganador de una ultra en Argentina, pero como iremos viendo más adelante, será una constante de Horacio, estar en el podio de las siguientes carreras. Es una persona muy particular, todo el mundo lo conoce en su barrio porque pasa corriendo a muy buen ritmo siempre. Casi es imposible acompañarlo. Tuvo varios parates en su carrera, uno de ellos por una enfermedad de un nombre casi impronunciable, comúnmente llamada púrpura. Al salir de ese mal tan difícil, apareció nuevamente en las pistas, pero con su clásico pelo y barba blanca, causado por los medicamentos que le dio un aspecto aún más de vikingo. Hoy sigue corriendo por las calles de la zona sur y sigue siendo un corredor muy veloz. Ahora escucharemos del Vikingo algún recuerdo de esa carrera. Esa fue el primer año que la Maratón de Buenos Aires se realiza abierta a todo competidor, porque la primera Maratón de Buenos Aires, que fue la Maratón Adidas, fue en 1984, pero solamente participaban los que habían clasificado en el selectivo que hacía Adidas durante distintas carreras en el año. Entonces siempre se hace referencia a que la primera carrera fueron nada más que 20, pero es que solamente 20 podían participar, solamente los del selectivo. Ese año creo que corrieron una cantidad de, yo creo que no llegaba a 200 corredores, arriba de 100 seguro, pero no sé si llegaba o al menos llegaron 200, posiblemente la cantidad de inscriptos fue mayor y por ahí a veces se confunde con otras, no sé si también se había hecho una de 10 kilómetros o una media maratón, eso no recuerdo. Y claro, y nos agarró a los que ya estábamos corriendo las primeras maratones. Yo había corrido la primera maratón en el año anterior, justamente en 1984, que se anuncian en las revistas que leíamos en ese momento, Maratón, etcétera, Tiempos y Marcas. Bueno, se publicitaba esto de que se hacían las primeras ultramaratones, porque desde el principio de año ya se anunciaba la realización de los 50 kilómetros y de los 100 kilómetros. Me gustaba el tema de correr más de 42 kilómetros, pero siempre que se reconociera como una distancia más, como una distancia del fondo y una distancia dentro del atletismo. Llámese ultramaratón, ultrafondo, pero siendo una distancia más del atletismo. Y obviamente competitiva, certificada, etc. Y yo veo que en Europa, Estados Unidos, se estaba haciendo eso. Bueno, hablo con los organizadores de las carreras, con Rolando Serviá, con Alberto, Ricardo Laporte, es decir, los que organizaban para realmente si esto era así, sí, obviamente me dicen, y además certificado además en el caso de los 50 kilómetros por la Federación Atlética Metropolitana, que era la máxima certificación que había en ese momento. Entonces, bueno, visto que estaba certificado todo, bárbaro. Yo entusiasmado de participar en esas primeras, además eran las primeras que se iban a hacer en Argentina, no me las quería perder ninguna de las dos, ¿no? Entonces, dentro del calendario de maratones que había ese año, bueno, lo preparé, digamos, intercalando estas dos ultramaratones. Y sí, es cierto que ese día, el día previo, una lluvia torrencial que creo que no sé si todavía tiene el récord de cantidad de agua caída
en Buenos Aires que hacía peligrar el inicio de la carrera, pero nos fuimos comunicando con Serviac desde el día anterior, nos decía que la carrera se hacía, obviamente. Si la carrera había tormenta eléctrica, todo en ese momento no, pero se iba en todo caso a suspender en el momento, o poco tiempo antes, pero en principio la carrera se iba a hacer. Al otro día, es cierto, se corría uno de estos selectivos, Adidas, para la maratón Adidas, y eso también, eso hacía pensar que muchos corredores, sobre todo corredores de alto nivel, no participaran. Pero después nos dimos cuenta de otra cosa, que es cierto que fuimos pocos los que largamos en esos 50 kilómetros, pero nos dimos cuenta que no era solamente por la lluvia o por el selectivo que hubo poca gente, porque también pasó con los 100 kilómetros. Hablando con corredores, vimos que las distancias, sobre todo la de 100, ¿no?, pero incluso la de 50 imponía respeto. Y bueno, uno vio que podía estar peleando ahí los primeros lugares. Es algo que me motivó, después de ganar los 50, que me motivó para los 100, aunque esa es otra historia, ¿no? Lo cierto es que llegado el momento de los 50 kilómetros, hablamos previamente por teléfono, los otros muchachos que eran unos años más grandes que yo, pero que tenían tanto más entusiasmo que yo, Brígido Fernández, Roberto Gachone. Y hablamos primero con Serviac, todo por teléfono, no ni hablar WhatsApp, ni mail, ni nada de eso, ¿no? Y vamos, desde Quilmes a Moreno, o sea, había que tener, con el tema de la tormenta, cierta seguridad y todo, pero incluso el camino era difícil porque todavía había calles inundadas, todo, pero bueno, vamos llegando al lugar y vemos que está Serviac parado como esperando. Nosotros, y cuando nos ve y nos reconoce, entonces dice, corren todos, qué sé yo. Bueno, había uno o dos que estaban en duda, pero creo que ahí cuando dijo ya se convencieron. Sí, entonces dijeron, bueno, sí, Horacio, o sea, Gladys, sí, él seguro, nosotros estamos viendo. Había uno o dos que estaban viendo, pero estamos justamente diciendo que corremos y vemos que viene el auto que traía a Carlos Pacheco y a Adalberto Maidana. Y entonces Serviac hace lo mismo, corren, ellos estaban convencidos los dos, Alberto Maidana y Carlos Pacheco. Ustedes corren, listo, ya hay 3, listo, con 2 hay competencia, con 3 ya está. Y si se prenden los demás, y bueno, alguno que otro también con esa curiosidad, me largo, no me largo, el miedo y otro, como fue después Aristegui, que todavía compartimos alguna maratón de Buenos Aires de tanto en tanto. Él creo que va a todas. Yo hace algunos años que no aparezco, pero él va a todas pero que también realizó una carrera con muy buen tiempo. Finalmente creo que él fue segundo en esa maratón. Lo que recuerdo de la carrera, que con mucho viento, de que ese viento fuerte que va limpiando después de una gran lluvia, que bueno, hizo sentir el esfuerzo, pero bueno, la llevé muy bien la carrera y quedé bien, entero, convencido de que estaba en condiciones para después, y más habiéndola ganado, digo, bueno, ahora sí, vamos a ver los 100 kilómetros, vamos a ver los 100 kilómetros, sí es cierto, porque también uno después escuchaba, se miraba peyorativamente como diciendo, no, es algo que hacen como no pueden ganar o andan muy lejos en las carreras de calle, entonces bueno, inventan esto para tener algo. Y creo que importante que en el caso mío, que había empezado recién, porque la primer no tenía un año de maratonista, de 42, porque había en diciembre del 84 corrido la primera, y en la segunda ya había bajado las 3 horas, entonces ya como que era alguien que tenía potencialidad para andar bien en maratón, en 10 kilómetros, todo, y que de golpe yo esté ahí corriendo la maratón. Ganó Gladys, ¿qué marca hizo? Y eso como que pegó fuerte. O sea que indudablemente ese esfuerzo que hicimos unos pocos ese año,
y que la mayoría como que veía como que era una aventura. Bueno, al otro año picó, al otro año picó y después los escuché decir algo distinto y hasta incluso alguno de ellos participar. Incluso me animo, creo que se puede decir el nombre. Daniel Gavino es aquel que corría todas las maratones de 42, todas estaba Daniel. Daniel estaba en todas. Y siempre Daniel me dice, no te recuperas más. Al otro año Daniel Gavino estaba corriendo 50 kilómetros y ya hablando de que por ahí se animaba a los 100, y después sé que corrió creo que 70, 80 kilómetros llegó a andar, y creo que alguna de 100 llegó a correr, no recuerdo muy bien, o fuera algún momento que yo no estaba compitiendo. Bueno, Gerardo, a tus órdenes, disculpa la demora nuevamente, pero ahora sí, más ordenado yo, totalmente a disposición para ayudarte en esto tan lindo que estás haciendo, y que bueno, a nosotros particularmente nos gusta tanto, y que espero ver en las redes. Un abrazo, Gerardo, ahí a tus órdenes. Ahora escucharemos a Ramón Aristegui, que no solamente corrió los 50 kilómetros, sino que ayudó a empujar un auto que se había quedado. Cosa loca que solo un ultramaratonista puede hacer. Y bueno, los 50 kilómetros llego con 46 minutos más tarde porque no sabía dónde era el lugar. Me dijeron el Moreno, pero uno acá, paisano, ¿viste? Piensa que es como si fuera acá nomás, ¿entendés? El lugar. Hasta que busqué y me dijeron dónde era. Bueno, llegué a la carrera. No me dejaban largar, pero bueno, le pedí que por favor me dejaran. Me dejaron. Y claro, cuando iba corriendo, por allá me dicen que el que vaya adelante es el puntero. Y bueno, me preguntó Gladys si recién largaba, dije que sí. Lo que pasa es que ahí se giraba, era más rápido como los autos de carrera, viste que giraba más rápido el circuito. Y ahí fue donde decidí, le digo una cosa, una que lo largué junto porque pierdo por 3 minutos y pico, y la otra era que iba por la avenida Gaona, y en aquel tiempo había un 404 que estaban empujando 3 tipos, viste, y me acuerdo que estaba descampada la Gaona. Yo no conozco mucho Buenos Aires, pero te cuento, pues, sabes que fui a correr. Y me pidieron si no le ayudaba a empujar el auto. Dios mío, me paro, me temblaban las piernas, la primera vez que corría semejante carrera. Y bueno, le ayudo a empujar el auto y salgo de vuelta, ¿entendés? Y cuando llego que termino al final, me hacen, o sea, vienen todos corriendo a saludarme, y había sido que había salido segundo. Así que mirá el carrón que me mandé, hermano. Bueno, ahora nos queda escuchar el comentario del gran Adalberto Maidana, que muy amablemente me envió un audio. Con relación a los 50 kilómetros, a los primeros 50 kilómetros hechos en Argentina, que fue también la primera ultramaratón, recuerdo que fue una tarde muy lluviosa y hubo un temporal muy grande sobre la capital y sobre la provincia. Este evento se desarrolló por las colectoras de Avenida Gaona, entre Moreno y Castelar, y se hicieron 5 circuitos de 10 kilómetros. Cuando llegamos a la línea de largada éramos 3 personas. Luego, para hacer un poco más de números, agregaron 2 más, Roberto Gaccioni y Oscar Fernández, y también estaba el amigo, el doctor Carlos Pacheco y Horacio Glade, que fue también otro de los pioneros. Largamos por las colectoras, recuerdo que llovía bastante, como público era muy poca gente, los hermanos Carmuega, Rolando Serviac y poco más. Y durante todo el transcurso llovió mucho. Recuerdo también que era de noche cuando terminamos, y la llegada fue muy emocionante porque los 3 que finalizamos la competencia estábamos muy contentos de haberlo hecho, y también los otros que participaron y abandonaron porque no pudieron llegar, estaban contentos. Nos reunimos todos en un galpón que había allí de los hermanos Carmuega, que eran los que
habían patrocinado esta carrera y con mucha emoción recibimos unas medallas muy bonitas y una copa cada uno. Aquí no hubo ni ganadores ni perdedores. No sabíamos que estábamos escribiendo una historia que fue el principio de la ultramaratón en Argentina. Un grato recuerdo para todos. Gracias. Hasta acá llegamos con esta primera parte de la historia. Hay mucho por contar. Nuestro pasado es muy rico con aciertos y con errores. Seré lo más objetivo posible y contaré todo lo que sepa. Todo. Suscríbanse y compartan para que nuestra historia no se pierda. Van a estar todos, sí, todos y todas las carreras. Prometo no esquivar nada. Miren cómo los miro, no me fallen. Y hagamos conocer cómo nació este deporte tan maravilloso como lo es el ultramaratón argentino. Hasta el próximo video.